Muy buenos días. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Bueno, me alegra que nos hayamos reunido una vez más. Alguien podrá pensar, eso es cada 8 días lo mismo. Sí, nos reunimos, adoramos a Dios y nos gozamos en la presencia de Dios, y ya con eso es más que suficiente para nosotros, los que amamos a Dios, ¿cierto que sí? Bien, quiero pedirle el favor que busque en su Biblia Lamentaciones capítulo 3. Hoy va a ser un mensaje largo. Voy a predicar de los 60 y pico versículos que tiene ese capítulo. Imagínense. Así que prepárese usted, son las 8:41. Entonces diga, bueno, Señor, bueno, sí va a predicar de los 60 y pico versículos que tiene, pero no se preocupe que espero que no lo sienta tan largo ni tan tedioso. Lamentaciones capítulo 3. Solo tiene 5 capítulos Lamentaciones, así que 3. Lamentaciones capítulo 3. Y el título de la enseñanza esta mañana es Dolor emocional. Seguimos con la serie de enseñanzas acerca de las emociones. Recuerde que el título es Redimiendo las emociones. De una vez valga la propaganda acá, la publicidad. Si se ha perdido alguna en nuestro canal en YouTube, usted las puede encontrar. Pero cuando nosotros hablamos del dolor, nos sucede lo que dice Michael Polanyi. Michael Polanyi dice que nosotros sabemos más de lo que podemos expresar. ¿Qué quiere él decir con eso? Que todos saben qué es el dolor, pero definirlo tal cual, eso es un poco más difícil. Si usted hace una pequeña investigación o una búsqueda por la internet, usted va a encontrar una definición que más o menos dice así: es el dolor, espera que se me olvidó ahora, dice, es una señal que da o envía a nuestro sistema nervioso, dándonos alerta de que algo no está bien. Básicamente eso es lo que dicen las personas que han investigado esto del dolor, etcétera, etcétera. Pero el dolor, aunque puede ser clasificado y medido, ¿sí?, aún así no es tan fácil de definirlo de manera objetiva. Le voy a dar un ejemplo para que usted comprenda esto. Cuando digo que el dolor no puede ser clasificado de una manera objetiva, sino subjetiva, estoy queriendo decir que el dolor lo experimentamos nosotros de diferente manera. Y el ejemplo que le voy a dar es el siguiente. Las mujeres dicen que nosotros los hombres somos muy llorones. ¿Y por qué somos muy llorones? Porque cuando nos da una gripa como que nos vamos a morir. Lo que no saben ellas es que la gripa que le da a los hombres es muy fuerte, que a tal punto las mataría a ellas donde les dé una así. Eso es lo que no saben ellas. Y el dicho popular por ahí dice, usted tiene que ponerse en el zapato del otro para sentir lo que siente. Pues con respecto al dolor, esto es muy difícil. Usted no siente lo que siente la otra persona, y es muy difícil juzgar si el dolor de esa es menos, que siente esta persona es menos, o es que es muy cobarde. Entonces, hermanas, háganme el favor. Nosotros también sufrimos. Pero lo cierto es que el dolor físico es algo que todos en algún momento hemos sentido, pero hay algo que es mucho más abrumador, y es el dolor emocional. Y es no necesariamente que te está doliendo algo físico, aunque ese dolor emocional sí te puede llevar a una experiencia física de dolor, pero es una experiencia que se da precisamente cuando hay algo que en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro corazón, nos está causando dolor. ¿Qué puede causar ese dolor? Una tragedia, una pérdida. O sea, cosas así causan un dolor que no es necesariamente físico, pero usted sí siente que le duele algo por allá. La traición, cuando hay un adulterio, cuando hay una traición de ese tipo, ¿qué es lo que duele? Por allá en el fondo, no es que duele algo físico necesariamente, pero sí hay un dolor. Bueno, de ese es el que quiero que hablemos esta mañana, del dolor emocional, y sobre todo que tú puedas ver la perspectiva bíblica en cuanto a estas circunstancias, en cuanto a estas situaciones, y puedas manejar tu dolor, ese dolor en el corazón, como lo debe hacer un cristiano. Vamos a redimir esas cosas. No es deseable de ninguna manera el dolor, pero aunque no lo desee, lo experimentaremos, lo sufriremos, lo pasaremos en algún momento de nuestra vida. Y el secreto, la clave aquí es que tú lo hagas como un hijo de Dios, como un cristiano.
Sabes, afuera las personas están experimentando dolor, tanto físico como emocional. Pero la diferencia, o lo que debería ser diferente, es cómo tú, que eres un hijo de Dios, experimentas eso, cómo tú sobrellevas esa circunstancia dolorosa y cómo tú puedes agradar y glorificar a Dios en medio de eso. Se puede, aunque no es tan sencillo, se puede glorificar a Dios aún en medio del dolor. Pero antes de meternos de lleno a la palabra, quiero que oremos y coloquemos este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Amén. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos alabarte, honrarte, pero ahora te suplicamos, te pido, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra hablando a lo profundo de nuestro ser. En medio de las circunstancias que las personas atraviesan, que podamos, Señor de los cielos, honrarte a ti, glorificarte a ti. Por favor, Padre Celestial, háblanos en medio del dolor, cómo agradarte a ti. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Quiero que en primer lugar tú te fijes en una situación de dolor, una situación de tragedia que no necesariamente está causando un dolor físico, pero sí causa un dolor emocional profundo. Y leamos las palabras de Jeremías. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18, vamos a leer ahí rápidamente, pero usted va a prestarle mucha atención a lo que yo estoy leyendo para que entienda lo que está expresando a Jeremías. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Jeremías capítulo 3 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Dolor. Cuando tú lees esos 18 versículos que acabamos de leer, tú estás leyendo las expresiones de dolor. Dice la tradición que cerca de Jerusalén hay una gruta, una cueva, en donde Jeremías fue a llorar y probablemente escribió estos versos, esta poesía. Y dice que esa misma gruta, esa misma cueva donde lloró, después es el lugar en donde más adelante se llamó el Gólgota, en donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Sea cierto o no sea cierto eso de la tradición, lo cierto es que tú estás leyendo el dolor de una persona. Pero ¿qué fue lo que pasó para que Jeremías se exprese de esa manera? ¿Qué sucedió? Bueno, finalmente las profecías se cumplieron en Israel, en Judá, y todo lo que los profetas habían dicho mucho tiempo se hizo realidad. La ciudad, Jerusalén, cayó destruida. Toda la tribu de Judá, todos los que estaban ahí, fueron deportados, enviados a diferentes lugares, sobre todo a Babilonia. Pero ¿qué fue lo que tanto dolor le causó? No solamente fue la destrucción de la ciudad. Mira, la Biblia relata unas historias de las más trágicas que se puedan contar en la historia humana. La gente empezó a morir por inanición. Morirse de hambre es una de las cosas más terribles. Usted debe saber que antiguamente se hacían se llamaban así, los sitios a la ciudad, la rodeaba el ejército, y dice en la escritura que Nabucodonosor construyó un muro alrededor de Jerusalén. Imagínense la cantidad de soldados que había para construir un muro. ¿Y por qué construyó un muro? Porque la idea era que nadie saliera de esa ciudad y que o se rindieran o se van a morir allá adentro.
Y entonces la gente allá encerrada iba a perecer por inanición. ¿Sabes cuánto duró ese sitio? Año y medio más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero año y medio en donde no había la provisión, en donde no había el agua que fluye para ellos satisfacer y saciar su sed. Y ahora ellos están en una situación terrible. Eso es lo que está viendo Jeremías. Él fue testigo presencial de lo que estaba sucediendo, gente muriéndose por inanición, por hambre. Pero también los sitios traían otras cosas terribles y eran las enfermedades, porque donde no hay agua, donde no hay salubridad, y si hoy, hace 4 años experimentamos una pandemia, imagínense hace 2500 años, ¿cómo sería eso? Y dicen los historiadores que muchas veces de esos cogían cabezas de animales o de los soldados que habían ya matado y los decapitaban, los dejaban 5, 6 días, una semana ahí a que se pudrieran y después las tiraban a la ciudad para lograr 2 efectos. Uno, que la gente se atemorizara. Imagínense que están cayendo las cabezas de tus soldados, eso es terrible, y uno dice nos van a volver nada. Pero 2, para que la enfermedad en la ciudad pululara y entonces se rindieran, o sea, se mueren o se mueren de hambre o de enfermedad. Y eso llevó a algo terrible: canibalismo. Ahí mismo en el libro de Lamentaciones cuenta, dice Jeremías, ¿cómo es posible que las mujeres se comieran a sus propios hijos? Pues es que la cosa, cuando es tan terrible, se pone en un punto en que las personas están dispuestas a comerse a su vecino o a su hijo, porque aquí el asunto ya es un asunto de vida o muerte. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Eso fue lo que pasó durante el sitio. ¿Y qué sucedió una vez que cayó la muralla? Una vez que entraron los ejércitos de Nabucodonosor, pues violencia, muerte, destrucción. La ciudad que un día fue gloriosa, la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad del gran rey Sión, fue totalmente destruida, pasada a fuego, pisoteada. Lo que antes era orgullo, y aquí recuerdo las palabras de Ezequiel que mencioné, creo que en una de estas enseñanzas. Dios le dijo: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Y en realidad la profecía no iba a la mujer, a la esposa de Ezequiel, aunque la esposa de Ezequiel murió, sino a Jerusalén, porque ese era el orgullo de Israel. Esta es la ciudad de Dios y nadie va a destruir esta ciudad, pensaban ellos. Y ahora estaban viéndola totalmente destruida, quedó sin murallas, el templo totalmente saqueado, destruido completamente. Y Jeremías, el profeta, está viendo precisamente esto. Aquí está el hombre de Dios, el profeta, que tiene que presenciar semejante destrucción. Ahora tú comprendes por qué escribió lo que escribió. Dolor. Hay un dolor en su corazón. Aquí no nos dice Jeremías que cuando entró el ejército de Nabucodonosor, un soldado se vino encima y lo atravesó con una espada y él estaba a punto de agonizar y morir. No. O que en la batalla perdió un brazo, o que una de las enfermedades. No, aquí parece que es un hombre con toda su salud que está presenciando la destrucción, que está presenciando cómo su tierra, cómo su ciudad está siendo destruida. Y fíjate en las palabras que utiliza Jeremías, que acabamos de leer. Habla de tinieblas, de oscuridad, y Jeremías está expresando lo que siente. Yo veo oscuridad, yo veo tinieblas, y puede que ese día esté totalmente radiante, el sol pleno, sin ninguna nube que tape su esplendor, pero Jeremías lo único que ve es que oscuridad, porque el dolor que hay en su corazón es profundo. Dolor. Pero también Jeremías habla de lugares de muertos, habla de que no hay luz. En algún lugar leímos ahí, habla de un dolor físico. Dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Y es que el dolor emocional, cuando es tan profundo, aún así te hace sentir dolor en tu cuerpo. Yo le tengo que contar una historia. Mi papá, pues yo quiero a mis papás. ¿Quién no quiere a sus papás, no? Pero bueno, yo quiero a mis papás. Y hace unos años yo me ponía a pensar, mi papá cuando se iba a sus viajes en el carro, bueno, le tengo que contarle algo antes. Durante algunos de sus viajes al Casanare, llevando a pastores o yendo a hacer la obra misionera, la obra de Dios, mi papá sufrió accidentes que pusieron su vida en riesgo, accidentes peligrosos.
Y entonces eso como que lo empieza a marcar a uno inconscientemente. Recuerdo que mi papá me decía, ay, que me voy a ir al Casanare, que me voy a ir a tal lugar. Y yo empezaba a pensar, ay, bueno, Dios guarda a mi papá. La oración que uno hace, bueno, guárdalo, Señor, protégelo. Pero recuerdo un día que eso estaba como la mujer de Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estaba como así en esa circunstancia. Y mi papá estaba de viaje y yo me empecé en mi sueño, yo no sé qué era, si era mi sueño, mi mente, a pensar, ¿y si mi papá se muere y el accidente? Y empecé a pensar eso, hermano, a ver el accidente, a vislumbrarlo. Yo recuerdo que me desperté llorando y con dolor en el corazón. Menos mal era un sueño. Pero literalmente yo sentí eso en mi cuerpo. Y hay un momento en que el dolor emocional deja de ser emocional y se convierte en un dolor físico. Cuando es tan profundo eso que tú estás sintiendo, ese dolor ya no solamente es que te duela el corazón, es que me duele el cuerpo. Y Jeremías está expresando eso. Mire cómo ha avanzado, cómo ese dolor está avanzando. Dice acá, además él habla de desesperanza. Hay un versículo que es increíble, que Jeremías diga, mi esperanza está en Jehová, pero se ha perdido. Ahí usted lo encuentra, lo lee, versículo 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Desesperanzado totalmente. Fíjese entonces en las emociones que está expresando Jeremías, son emociones de dolor. Y quiero preguntarte, ¿te has sentido en algún momento de tu vida así? ¿En algún momento de tu vida tu corazón se ha dolido tanto porque algo sucedió, algo perdiste, no sé qué fue, traición probablemente? Y ahora tu corazón, aunque físicamente estás bien, saludablemente, si un médico te revisara diría, no, usted está bien. En tu corazón hay dolor, profundo dolor. ¿Te has sentido así? En algún momento de tu vida has experimentado un dolor que sabes que no es físico, pero es un dolor en lo profundo de tu corazón. ¿Has experimentado ese dolor que un analgésico no cura? Existe el Advil Forte, ¿no? Pero eso es para una migraña, o bueno, otras, hay hartos, hay hasta unos de café para un dolor de cabeza así tremendo. Pero es que este dolor con pastillas no se cura. Y así está Jeremías. Y yo quiero que te fijes en algo. Este dolor es una mezcla de emociones, no estamos hablando de solo una. Tú en la experiencia de Jeremías y en tu propia experiencia vas a encontrar que hay una profunda tristeza que probablemente te lleve a una depresión. Pero hay una profunda tristeza, un profundo dolor que te está causando. Ya eso es el paso preliminar para llegar a una depresión. Hay además desánimo. No quieres hacer nada. Angustia, aflicción. Tu corazón está acongojado. Es una mezcla de cosas. Como le decía, nosotros sabemos más de lo que podemos expresar. Y cuando hablamos del dolor emocional, a veces no tenemos las palabras para describir claramente qué es lo que está sucediendo. ¿Te has sentido en algún momento así? Y si tú te has sentido así, entonces te puedes identificar con lo que sintió Jeremías y te debe interesar qué fue lo que hizo Jeremías, qué fue lo que vio Jeremías en medio de su circunstancia. Y esto es lo segundo que quiero que tú te fijes. Jeremías en medio de su dolor vio a Dios. En medio de su tragedia, en medio de su circunstancia, él ve a Dios. Y quiero que se fijen algo. Acabamos de leer 18 versículos, pero preste un momento atención e identifique, vamos a hablar un poquito aquí español, el sujeto que realiza la acción. En la frase usted va a encontrar el sujeto que realiza la acción, el verbo la acción, y el sujeto que recibe la acción. Vamos a tratar de identificarlo. Voy a leer nomás un versículo, el versículo 8, y quiero que se fije un poco en eso. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Evidentemente el más fácil de identificar es Jeremías, porque es el que está recibiendo la acción. Jeremías dice, di voces, cerró los oídos a mi oración. Pero ¿quién es el que cerró los oídos? ¿Quién es el que está realizando la acción? Es Dios.
Y si tú lees todos los 18 versículos otra vez que acabamos de leer, vas a encontrar que cada cosa que pasó con Jerusalén, Jeremías se la atribuye ¿a quién? A Dios. Cada cosa, cada cosa. Fue Dios quien destruyó finalmente a Jerusalén. Fue Dios quien deportó e hizo que Nabucodonosor viniera a Judá y destruyera Jerusalén. Fue Dios, fue Dios. Es lo que está diciendo acá Jeremías. Mira unos ejemplos para que lo compruebas. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿Quién hizo eso? Dios, está diciendo Jeremías. Dice, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. ¿Quién hizo eso? Dios. Edificó baluartes contra mí. Más adelante me cercó por todos lados. Otro versículo, cercó mis caminos con piedra labrada. Versículo 10, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Mire el sujeto que está realizando la acción. ¿Y por qué nos tiene que interesar esto? ¿Por qué nos debe interesar saber quién está haciendo lo que está sucediendo? Bueno, porque dependiendo de quién lo haga, tú vas a tener esperanza o vas a tener desesperanza. Y te voy a dar 3 ejemplos y eso es algo que es importante que tú y yo pensemos. Reconocer quién hace las acciones, entonces nos permite determinar cuál es el propósito de lo que está sucediendo. Mira, si es el hombre el que tiene el poder de destruir todo, nosotros quedamos entonces en una zozobra terrible, en un temor que nos va a embargar en todo momento, y vamos a vernos abocados a mirar cómo defendernos. Porque si es un hombre el que me está haciendo daño, y si es un hombre el que me puede destruir, ¿cómo hago yo para evitar esa circunstancia? Pues me defiendo. Compro un arma o compro un seguro de vida o algo, porque yo no voy a permitir que un hombre acabe conmigo. A eso nos vemos abocados. Si es un hombre el que tiene el poder de hacer todo eso. Pero también si es Satanás el que hace todo eso, y ya tú cómo te vas a defender de Satanás. Un arma no puedes comprar contra Satanás. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces ahora tú vas a tener que abdicar tu fe y rendirte ante el poder de Satanás, porque pues ¿cómo me defiendo yo de él? Y entonces saber que es Dios el que está detrás de todo esto te va a dar esperanza, porque vas a entender que hay un propósito en medio del dolor y en medio de la tragedia. No por el dolor por sí mismo, sino porque Dios tiene un plan. Yo sé que usted en este momento está con su cabeza, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, Dios está detrás aún del dolor y de la tragedia. Y es lo que está expresando claramente Jeremías. Y él no ahorra palabras para decirnos que ¿quién destruyó? Dios. ¿Quién no escucha mi oración? Dios. ¿Quién hizo que las mujeres se comieran a sus hijos? Dios. ¿Qué esperanza hay entonces en esta situación? Entonces habría que preguntarnos aquí, ¿es Dios el autor del mal? De ninguna manera. Ni Jeremías insinúa eso, aunque está en medio de su dolor, ni la Biblia lo permite concluir. La Biblia no permite concluir de ninguna manera que Dios sea el autor del mal, que Dios sea el que esté en control de todas las circunstancias malas que pasan en tu vida, pero sí nos deja ver, ya utilicé la palabra, que Dios está en control aún de la maldad del hombre, aún de la maldad de Satanás, y lo utiliza para sus propósitos. Y eso es lo que ve ¿quién? Jeremías. Él está viendo a Dios aún en medio de su tragedia, aún en medio de su dolor. Él ve a ¿quién? A Dios. Mira, hermano, si algo tú debieras hacer esta mañana es empezar a ver a Dios en medio de tu dolor, es empezar a ver a Dios en medio de tu tragedia. Pero ¿por qué? Pero las preguntas, ¿y por qué sucede? ¿Y por qué? Y no entiendo, ¿y por qué me duele? ¿Es que acaso tú no escuchas? Sí, esas preguntas surgen en el corazón. Y algo maravilloso del libro de Jeremías y algo maravilloso del libro de los Salmos es que Dios escucha tu clamor y está atento. Escucha tu dolor, lo conoce, Él sabe tus lágrimas y no las minimiza. Dios podría decir, ¿y por qué llora? Finalmente yo tengo un propósito. Ay, no llore, pues eso ahí tampoco. Pues se murieron unos niños, pero ay, no llore. No, Dios entiende tu dolor y está contigo en medio de esa circunstancia. En medio de la tragedia Dios está ahí. Pero tú necesitas entender que quien está detrás de todo es Dios. No es una fuerza
que tú no puedas controlar y que se sale del control de Dios, que nos deja con total desesperanza. No, no es eso. Si tú lo piensas así, ¿qué esperanza habría? Si Dios no controla el mundo, si Dios no está en poder de todo lo que sucede en el universo, ¿qué esperanza tenemos finalmente tú y yo? No hay ninguna. Pero Jeremías, en medio de su dolor, ¿ve a quién? A Dios. Yo sé que en medio del sufrimiento y en medio del dolor es un poco difícil entender cómo es que Dios permite el mal y lo usa para el bien. Eso es un poco difícil de entender, pero tienes que estar claro y firme y seguro que así es. En medio de tu dolor tienes que entender que Dios está en control. Así que nada de lo que nos sucede es porque el enemigo o el hombre o o el destino, ahorita llaman el destino, o el azar viene a acabar con nosotros. No, es Dios el que tiene el control. Y entonces vuelve a pensar un momento en esa circunstancia. Quizás tú estás hoy con un dolor emocional profundo. Quizás ese dolor no es tan profundo, pero hay dolor. Y la pregunta importante que tienes que responder en este momento es: ¿ves aquí a Dios? ¿Y ahora? ¿Ves a Dios en tu circunstancia? ¿Ves a Dios en tu situación? Porque fácilmente el dolor o lo inexplicable de lo que está sucediendo te puede llevar a renegar de Dios, a apartarte de Dios, a decir no confío en ti, a negar la bondad y la misericordia de Dios. El dolor te puede llevar a eso. Y la pregunta crucial en medio de tu tragedia es: ¿ves a Dios? ¿Ves que Él tiene un propósito? ¿Ves que Él tiene el control? ¿O no lo estás viendo? Y entonces, no solamente, eso es lo tercero que quiero que te fijes, no solamente Jeremías ve a Dios en su dolor, sino que él determina hacer algo. Él determina hacer algo. Mire lo que vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Y préstele mucha atención a esas palabras. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. De los hombres. Es increíble que esto que acabamos de leer, esa es la declaración de un hombre de fe. Esa es la declaración de un hombre que ha decidido agradar a Dios en medio de su dolor. Mira, en lugar de renegar de Dios, él reconoce que Dios es soberano. ¿Entiende? Los primeros versículos no son una queja contra Dios, no son un reclamo en contra de Dios. No, Jeremías no está haciendo eso. Jeremías simplemente está reconociendo la soberanía y el poder de Dios en lo que está sucediendo. Pero luego él tiene una declaración de fe que tú y yo debemos entender y aplicar en medio de nuestra circunstancia, en medio del dolor, en medio de la tragedia. Esto precisamente es lo que tú debes aprender a declarar. ¿Y qué es lo que está diciendo Jeremías? Primero, él ve que no todo es tan terrible. Y es increíble que él diga eso, ¿no? Mujeres se han comido a sus hijos. Jerusalén está totalmente destruida. Judá fue arrasada y no quedaron, en Judá solo quedaron los pobres, de resto la nobleza y una cantidad de gente fue deportada a Babilonia. Y él dice, no todo es tan terrible. Él ve que él sigue vivo, él ve que todavía hay cosas allá que se pueden rescatar. Y él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido
consumido. ¿Sabes qué está viendo Jeremías? Que Dios pudo haber dicho: destruyamos a esta gente y acabémoslos, y que no quede memoria de ellos. Pero no, él ve, Dios tuvo misericordia. Es increíble que en medio del dolor alguien pueda decir eso, pero es lo que debe decir un cristiano. En medio de la tragedia, en medio de la dificultad, uno debe decir: Dios ha sido misericordioso, porque realmente Él ha sido misericordioso. Aún en medio del dolor que hay en tu corazón, en medio de la tragedia, en medio de la pérdida, en medio de la traición, tú debes ver que Dios no te ha permitido ser destruido, ser eliminado. No estás tan peor como otros. Y si piensas lo peor, dirías: pues no me fue tan mal. Es increíble esto, ¿no? Es increíble, porque uno en medio de que me está yendo mal, uno puede decir: pues me puede ir peor. Sí, te puede ir peor. Mi esposa decía en una consejería, hablando a unas personas, les decía: yo te invito a que pienses en lo que sucedió, pero piensa en lo peor que pudo haber pasado, porque una vez que tú piensas lo peor que pudo haber pasado, tú vas a encontrar consuelo, porque finalmente no fue tan malo, porque pudo haber sido peor. Y entonces en la consejería ya le estaba diciendo a una persona: tú piensa lo peor y te vas a dar cuenta que aunque la situación que tienes es dura, es terrible, no fue tan grave como podría haber llegado a ser. Y eso es lo que está viendo Jeremías. Y es increíble que él pueda hablar precisamente de misericordia, de bondad y fidelidad de Dios. ¿Pero por qué lo hace? Porque él ve siempre a Dios. Y hermano, eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. Mira, el dolor tiene la tendencia a hacerte olvidar de Dios, a apartarte, a desanimarte, a decirte: ¿para qué sigue creyendo? ¿No ve que sufre? Usted está solo. ¿Quién le presta atención a su dolor? Dios no está al lado suyo. Eso es lo que uno normalmente tiene la tendencia a pensar. Pero el que es un hombre de fe no se fija en eso, sino que dice: Dios está en control y pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Pero además, Jeremías ve algo que es maravilloso en esta circunstancia, y es que él decide colocar otra vez su esperanza en Dios. En el versículo 19, 18 él dijo: mi esperanza en Jehová se acabó. Pero aquí en esos versículos vuelve a repetir y dice: he puesto mi esperanza en Jehová, porque aunque él afligiere, no desecha, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que mi alma va a esperar ¿en quién? En Dios. Y tú, quiero que pienses y entiendas esto: tu situación, aunque dura y dolorosa, tienes que saber que Dios sigue ahí. Él no cambia, y si ha dicho que va a estar al lado tuyo, lo va a cumplir. Él no te va a abandonar, Él sigue ahí. Y lo está diciendo Jeremías cuando está mirando la ciudad totalmente arrasada. Él está mirando el templo donde se reunían a adorar a Dios totalmente en llamas, ruinas. Ya no existe el arca. A partir de eso que sucedió aquí, el arca desapareció de la historia. Ya no vuelve a aparecer el arca. No la encontró Indiana Jones. Desapareció. A partir de este punto de la historia del arca, la fundieron, quién sabe qué hicieron allá Nabucodonosor con eso, pero no volvió a aparecer nunca más. El arca que representaba la presencia de Dios en el templo desapareció. Jeremías está viendo eso. Jeremías vio a los ancianos, a las jovencitas, a los niños morir, ser asesinados, pero él dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sabes qué él está pensando? Hoy fue terrible, pero mañana veré la misericordia de Dios. Y tú debes ver eso. Tú debes ver eso. Debes aprender a ver a Dios en medio de esas circunstancias. Debes decidir colocar otra vez tu esperanza en Dios, aunque tu corazón y tu mente te digan lo contrario. No, vuélvelo a colocar en Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hace un creyente. Ahora, en tercer lugar, Jeremías decide aceptar su dolor. Y hay aquí unos versículos que uno debe aprenderse y leerlos y meterlos en la cabeza, porque bueno, eso es lo que un cristiano debe hacer. Y dice, versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo
desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no es hecha para siempre. Mira, ¿qué está haciendo Jeremías? En este caso, él vuelve a colocar su esperanza en Dios. Él dice: no todo fue tan terrible, mi corazón va a confiar otra vez en Dios, pero lo que estoy pasando lo acepto porque es bueno. Él empieza a ver un propósito en medio de su dolor y él dice: bueno le es al hombre que desde su juventud esté humillado, que desde su juventud ponga su cabeza en el polvo. Bueno le es al hombre eso. Y entonces el dolor emocional, las tragedias que nos causan tanto dolor a nuestro corazón, muchas veces son necesarias para que sigamos buscando a nuestro Dios. ¿Entiendes esto que te estoy diciendo? Decía C.S. Lewis que Dios susurra en los momentos en que estamos bien. En los momentos de abundancia, Dios te habla suave: hola, aquí estoy. Pero que Dios grita en nuestras tragedias. Cuando tú estás con dolor, Dios te está diciendo: aquí estoy yo, no te he abandonado. Así que el dolor, que no es deseable en muchas circunstancias para nosotros, es requerido y necesario, hermano. Yo personalmente en mi vida he visto cómo la humillación me ha sido necesaria, cómo la humillación me ha sido un beneficio más grande de lo que no hubiera sido pasar por eso. Y Él dado, gracias a Dios, porque hasta aquí me ha traído su misericordia, su bondad y su fidelidad, aunque ha habido dolor, sí, pero Él ha sido fiel. Y entonces bueno le es. ¿Y qué hace al hombre estar humillado? ¿Qué hace Jeremías? Acepta su dolor. Y tú tienes que entender que en medio de esa circunstancia Dios está en control y algo quiere formar en ti, algo quiere hacer en tu corazón. Él quiere llevarte a algo diferente, a un nuevo nivel. Con dolor, ay sí, duro, pero es lo mismo que tú haces con tus hijos. Tú con tus hijos haces cosas que les causan dolor. No estoy hablando del dolor físico, sino cuando tu hijo te dice: papá, solo quiero comer dulces al desayuno, al almuerzo y a la comida, y tú se lo niegas, le estás causando un dolor. Pero ese dolor es para su, y tú sabes que él no entiende. Él no entiende lo que tú estás haciendo. Cuando tú le niegas y dices: no, Señor, no vas a hacer esto, no vas a hacer, no te doy permiso para que hagas eso. Y entonces: mi mamá no me quiere, mi mamá me odia, mi mamá no quiere que yo sea feliz. Todo lo que dicen los hijos, usted sabe. Pero ese dolor que tú le causas a tu hijo, tú lo estás haciendo ¿para qué? Para su bien. Hebreos capítulo 12 nos muestra esa perspectiva del dolor, que Dios al hijo que ama lo corrige, dice lo azota. Es el versículo que utiliza ahí Hebreos en el capítulo 12. Y el propósito que vemos en Hebreos capítulo 12 es que nosotros participemos de la santidad de Dios. Así que el dolor, el castigo que Dios permite que se dé en nuestra vida es para que tú cada vez seas más santo, seas más parecido a Dios mismo. Y es lo mismo que tú haces con tus hijos. Tú quieres que ellos un día sean ¿qué? Buenas personas, excelentes personas, gente de bien, y tú le quieres evitar males. Ellos no entienden y tú sabes que le duele, pero tú dices: lo necesita. Y Dios también sabe eso. Y Dios también hace contigo exactamente lo mismo y dice: tú necesitas esto. Y ese dolor que tú no quieres atravesar es el que quizás te llevará a una relación más profunda, a un conocimiento más profundo de Dios. Así que acepta tu dolor, hermano, y encuentra el propósito en él. Dice que me duele. Sí, dile: Dios, me duele esto. Esto que has permitido que mi corazón sienta, esa tragedia que mi corazón, que mi vida está atravesando, me duele. Y claro, Dios va a decir: yo sé que te duele, pero yo estoy ahí contigo. Y cuando salgas adelante verás lo que estoy haciendo en ti. Así que tenemos que aprender a aceptar precisamente nuestra tragedia, nuestro dolor. Pero además hace algo más Jeremías: se arrepiente. Mira lo que dice el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Mire qué cosa que dice Jeremías. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por la tragedia? ¿Porque unos mueren? ¿Por la escasez? No, dice: laméntese por su
pecado. Y dice el versículo 40, escudriñémonos, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Sabes que hay un reconocimiento en Jeremías que lo que está pasando ahí ha sido permitido por Dios por una razón: pecado. Judá, Israel, se rebeló en contra de Dios y él simplemente dice: arrepintámonos, busquemos otra vez a Dios. Y no necesariamente el sufrimiento o el dolor en nuestro corazón está vinculado con el pecado. Para eso está el ejemplo de Job. Lea Job, se da cuenta que ahí Dios mismo no lo inculpa nunca de pecado, pero aún así Job necesitaba conocer más profundamente a Dios. Por eso al final dice: ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Sí, Job, aunque era un hombre recto, perfecto y temeroso delante de Dios, necesitaba conocer de quién, de Dios, y el dolor lo llevó a ese conocimiento. Pero mucha de la tragedia que a veces nosotros atravesamos está causada por el pecado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Mira, si hay un hombre que no haya cometido pecado, ese sería Jeremías. Él podía decir: pero yo, ¿por qué? Los otros, mire, esos judíos, yo no, a mí llévame, que no vea esto. Pero aún así él dice: arrepintámonos, miremos nuestros caminos y corrijámonos. Y tú debes hacer eso. Tú debes revisar qué es lo que está pasando en tu vida. Y hay algo más. Tienes que recordar lo que Dios ha hecho. Mira lo que dice el versículo 49: mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Hay una nota biográfica en esto. El rey Sedequías, cuando Jeremías estaba profetizando que todo el pueblo debía irse con los babilonios, el rey Sedequías le dijo a los que estaban ahí, a Hilcías, hijo de no sé qué, a Sebna, les dijo: venga, llévese a este. A Sebna no, ese era de Ezequías. Llévense a este y métanlo en una cisterna. Y usted lee ahí en el libro de Jeremías que él fue metido en una cisterna. Y aquí él nos cuenta su perspectiva de esa circunstancia. ¿Y cómo es que él trae eso que pasó 5 años, 4 años antes? ¿Lo trae al momento? Algunos eruditos han dicho que probablemente el sitio de la ciudad de Jerusalén, Jeremías lo pasó en parte en la cisterna, ahí encerrado, en medio de su persecución. Y él habla aquí: me persiguieron, me están persiguiendo, ya son otros los que están haciendo las cosas. Pero Jeremías recuerda el clamor que hizo ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios qué le respondió? No temas. Mira lo que dice el versículo, acá el versículo 57 dice: te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. Hermano, en medio de tu circunstancia, en medio de la situación difícil, recordar lo que Dios un día nos ha dicho, recordar lo que está en su palabra, es fundamental para que tu corazón se fortalezca. Mira, si estás en medio del dolor, qué bueno que recites el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sobre todo como el versículo 3, 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú tienes que decir eso en medio del dolor. ¿Cuándo lo dijo Dios? Pues hace muchos años se lo dijo a David, pero también es para ti.
Tienes que leer el Salmo 91, Señor, me duele, pero dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí estoy, Señor, no temeré, tú me protegerás, tú me guardarás, tú me llevarás como en los brazos de ángeles, tú me guiarás para que mi pie no tropiece. Eso es lo que tú necesitas, llenar tu corazón, recordar lo que Dios ya ha dicho. Hermano, finalmente lo que hace Jeremías es dejar todo en las manos de Dios. ¿De quién es la venganza? De Él. ¿Quién nos consolará finalmente? Él. ¿Quién nos hará justicia? Nuestro Dios. Y en medio de tu dolor tú debes saber que Dios está ahí y que Él sigue atento. Hermano, no sé qué estás sintiendo, yo no sé. Pero si tú te identificas con esas palabras de Jeremías, entonces debes dar la misma respuesta que Jeremías. Pon tu esperanza nuevamente en Dios. No dejes que ese dolor te lleve a la depresión. No lo dejes. No dejes que esa circunstancia te haga olvidar que existe un Dios en los cielos que está en control de todas las cosas y que tú no entiendes hoy qué está pasando, pero Él tiene un plan. Él sí tiene un propósito. Jeremías no vio cuál era el propósito. Jeremías no comprendió que la destrucción de ese templo, que Israel fuera llevado, que Judá fuera llevado a Babilonia, era el remedio para que por fin la idolatría se acabara. Después de Babilonia, no más tú escuchas asuntos de idolatría, de imágenes o de ídolos, esas cosas ya no. Ahora es diferente, porque tuvo que darse un remedio duro, pero hay un propósito. Y aunque te duela, aunque tú no puedas expresar con palabras lo que estás sintiendo, Dios sabe y Dios está en control de todo. Y encuéntrale ese propósito a tu tragedia, ese propósito a tu dolor, y utilízalo para glorificarlo a Él. Utilízalo para crecer más en Él, para avanzar más en Él. Hermano, consuélate en que tenemos una esperanza. No es el hombre el que nos está destruyendo, no es Satanás el que está acabando con nuestra vida. Por el contrario, Dios usa la maldad del hombre y la maldad de Satanás para su propósito, su buen propósito, y al final de todo veremos su fidelidad y su misericordia. Amén. Señor, aquí estamos ante ti. Y como Jeremías muchas veces nos sentimos así, Señor, con un dolor en nuestro corazón profundo, intenso, Señor, que no podemos expresar con palabras, que no cabe una descripción para lo que hay en nuestro corazón. Pero tú lo conoces, tú lo sabes. Padre Celestial, por favor, que podamos agradarte en medio de esta circunstancia. Por favor, aumenta nuestra fe. Que en medio de la tragedia y en medio del dolor te podamos ver a ti, podamos ver tu gloria, podamos ver cómo tú te manifiestas, cómo tú estás obrando. Por favor, Señor. No es el dolor lo más importante. Eres tú que estás obrando en medio de esa circunstancia y estás haciendo de nosotros lo que tú deseas que seamos. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jeremías y a colocar nuestra esperanza en ti, a aceptar el dolor y a aprender de él, y a recordar lo que tú has dicho, tus palabras, tus promesas. Por favor, Señor de los cielos, te lo suplicamos. Que si hay algo que tengamos que corregir, de lo cual tengamos que arrepentirnos, que lo podamos ver. Te lo suplico. Mira, Señor, trae consuelo. Tú eres un Dios de consolación. Trae consuelo a quien esté en estas circunstancias hoy, a quien esta mañana esté abrumado por el dolor. Por favor, trae consuelo, trae esperanza, Señor, te lo suplico. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén.